Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, donde hacemos todo tipo de personajes. Vamos a continuar con la realización de Tanjiro. En esta ocasión vamos a realizar el cabello. Ya nada más nos quedaría un tutorial más en el que vamos a hacer el abrigo y los detalles, los aretes, la cicatriz que lleva en la cabeza y los detalles de la ropa y los como especie de guarachitos que tiene. Nos vamos a ir ya muy rápido, ya no me voy a tardar mucho en el siguiente video. Una disculpa por favor por el retraso. Como siempre quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, den like y activen la campanita de notificaciones. Si ustedes hacen eso me ayudan mucho y a ustedes no les cuesta nada, ándenle, así que por favor ayúdenme con eso. Mándenme también todos los comentarios que ustedes quieran. Saben muy bien las personas que ya trabajan conmigo desde mi otro canal que es Cometa Crochet. Los comentarios siempre los respondo. Si tienen alguna duda, sugerencia, sus comentarios me ayudan para mejorar el canal. Así es que mándenme sus comentarios y compartan y vayan a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. En la cajita de descripción les dejo el link. Y bueno, vamos a comenzar. Para realizar el cabello de Tanjiro vamos a hacer lo mismo que en la cabeza, en las vueltas número 1 y número 2. En la vuelta número 1 vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos y en la vuelta número 2 haremos 6 aumentos, terminando la vuelta 2 con 12 puntos bajos. A partir de la vuelta 3 hasta la vuelta número 9 vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la cabeza, pero lo vamos a hacer en bucle trasero. Todo en bucle trasero. Vuelta 3, un punto bajo, un aumento, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 4, 2 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 5, 3 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 6, 4 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 7, 5 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 8, 6 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Y vuelta 9, 7 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Muy bien, una vez que hayamos terminado vamos a tener algo similar a lo que están viendo en la imagen. Lo que vamos a hacer, a partir de este momento, vamos a hacer ya los cabellitos de Tanjiro. Vamos a realizar 13 cadenas. Aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Una vez que hicimos las 13 cadenas, nos vamos a saltar. La cadena número 13 es solo para subir la labor. En esta no vamos a trabajar. Entonces, en la cadena número 12 vamos a hacer un punto deslizado. Y a partir de aquí vamos a hacer 11 puntos bajos. Uno en cada una de las cadenas restantes. A ver, aquí va 1, 2, 3 y así hasta finalizar las cadenas. Miren, aquí ya terminé, nos tiene que quedar algo así como está en la imagen. Lo que haremos es, este punto no lo vamos a trabajar, nos lo vamos a saltar, nos vamos al que sigue y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a realizar 13 cadenas, otra vez lo mismo, todos los cabellitos los vamos a hacer de esta misma forma. Aquí voy a hacer 13 cadenas, aquí vamos,
Nos saltamos la última, que es solo para subir la labor, y vamos a hacer en el primer punto un punto deslizado y nos vamos a hacer haciendo un punto bajo hasta llegar a la última, más bien a la primera cadena que hicimos. Hacemos punto deslizado, nos saltamos un punto, hacemos punto deslizado y volvemos a empezar. Tendremos que tener 27 cabellitos. Muy bien, miren, esta es la primera capa de cabellos, así nos tiene que quedar. Vean. ¿Cómo ven? Muy bien, vamos a hacer una capa más de cabello. En total vamos a hacer 3 capas. Igual lo mismo, vamos a hacer 13 cadenas, nos saltamos la última, hacemos un punto deslizado y nos regresamos haciendo 11 puntos bajos, pero nos vamos a pasar hacia acá, miren. Aquí, sí, aquí trabajamos con bucles traseros, nos quedaron libres estos, pero aquí no vamos a trabajar, nos vamos a ir hasta la que sigue. Miren, espero que quede claro. Por aquí se ve una siguiente línea de bucles que nos quedaron libres. En esos no vamos a trabajar, nos vamos a seguir hasta el que sigue y vamos a jalar de esta manera. De todas maneras, esto no se va a notar, así es que no se preocupen, a la hora de peinar a nuestro Tanjiro no se va a notar. Pero bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Mejor voy a cortar la hebra para que quede más claro, no quiero que haya dudas. Cortamos la hebra. Y mejor voy a comenzar de nuevo para que quede bien clarito. Miren, aquí hay una hilera de bucles que nos quedaron libres, vean, esta. En esta no vamos a trabajar, nos vamos a saltar hasta el que sigue. Ahora sí ya queda más claro, amigas. Allí es donde vamos a comenzar, vean. Aquí vamos a comenzar y vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento. Vamos a hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la otra capa. Nos saltamos un punto, hacemos un punto deslizado y vamos a hacer 11 puntos bajos y vamos a hacer así hasta finalizar la vuelta. Nos tienen que quedar 21 cabellitos. Aprovechamos para ir perdiendo esa hebra que nos va quedando. Muy bien, vamos a comenzar ahora con la tercera capa de cabello. Otra vez nos vamos a saltar esta vuelta y vamos a trabajar hasta acá. Vamos a hacer exactamente lo mismo en esta vuelta. Igual lo mismo, pero aquí vamos a sacar 16 cabellos. Muy bien, miren, vamos a comenzar a acomodar el cabello. Va a quedarles algo así, se ve raro, pero no se preocupen, ahorita lo vamos a acomodar. Van a colocar el cabello, vean. Se ve gracioso, ¿no? Miren, van a tomar 2 cabellitos de cualquier cabellito, porque todos quedaron del mismo tamaño, pero bueno, de la primer capa que hicimos. Van a tomar un cabellito y van a colocarlo en la orejita de esta forma. Apenas que quede una puntita del cabello abajo de la orejita. Una puntita. Y van a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cabellitos y allí van a colocar otro más, procurando que quede a la misma altura del anterior. Apenas abajito de la orejita, allí lo acomodan. Muy bien. Esto les va a dar pauta para ver en qué altura más o menos va a quedar el cabello. No lo jalen mucho para atrás ni mucho para adelante. Más o menos a donde les da, allí es donde lo van a dejar. Esperen, me voy a reacomodar recuerden dejar 6 cabellitos, entre estos 2 que van en la oreja deben de dejar 6. Les digo, no lo jalen mucho hacia atrás ni mucho hacia adelante, más o menos donde da ahí donde llega, ahí debe de estar colocado. Tanjiro es un tanto, necesitamos dejarlo con una frente más, miren, no lo jalen tanto,
no lo jalen tanto, aunque sí debe de tener la frente un poquitín amplia porque ahí lleva su cicatriz, él de por sí tiene frente amplia. De todas maneras lo vamos a acomodar más adelante. Entonces una vez que lo acomodaron, van a colocar el alfiler, uno o dos, los que ustedes quieran, y ven, bueno, aquí ya me gustó, aquí está bien, muy bien. Sugiero que se acerquen una imagen de Tanjiro cerca de ustedes para que quede lo más parecido que sea posible. Aquí yo sentí que quedaba muy atrás, bueno, ya me recorrí un poquitín hacia adelante. A ver. Y así, o sea, aquí lo bueno es que podemos acomodar y reacomodar tantas veces como nosotros queramos hasta que quede como decidamos. Aquí yo siento que ya quedó. Ya quedó mi Tanjiro. Les digo que así como queda el cabellito, no lo jalen demasiado hacia atrás ni hacia adelante. Y no es mucho lo que van a tener que acomodar, ¿eh? Y vamos a comenzar a acomodar cabellito por cabellito, vean. A mí me gusta empezar de atrás hacia adelante. En este caso, como tiene acomodado Tanjiro el cabello, y pues para que quede bien, empecé con esos cabellitos que están junto a las orejas. Pero ahora vamos a empezar a acomodar los cabellitos de atrás. Estos deben de ir más o menos a la misma altura abajo. Si queda un poquito más largo o un poquito más corto no pasa nada, pero si los quieren exactamente iguales, pues nada más jalan o aflojan los cabellitos hasta que queden bien parejitos o como ustedes decidan. Y así miren, vamos a ir acomodando uno por uno. Háganse de un buen número de alfileres que los van a necesitar. Miren, aquí a donde dé, no importa que queden esos huecos porque la segunda capa de cabello nos va a ayudar a cubrir esos huecos, así es que no forcen el cabellito, ustedes acomódenlo a donde den los cabellitos. Aquí queda un pequeño hueco, no importa. Y así vamos a ir acomodando uno por uno, vean. Les digo, no los forcen, ahí a donde caiga, así naturalmente, ahí va a caer. Vean. Así es como va a quedar la primer capa de cabello. No importa este hueco, porque este hueco lo vamos a tapar con uno de los cabellos de acá arriba y ¡tarán! Ya no hay huecos allí. Bueno, de una vez le ponemos el alfiler para que vean que no pasa nada, vean. Y ahorita que lo peguemos, pues ya no va a haber ahí ningún espacio. Muy bien, vamos a seguir acomodando los del otro lado. Miren, ya terminé de acomodar esta primer capa. Como ven, vamos a hacer lo mismo con la segunda capa. Miren, aquí les digo, si quieren que quede bien parejito, pues ya nomás jalan o aflojan los alfileres dependiendo de cómo los quieran. Estos de abajo los vamos a pegar bien hasta abajo. Los de arriba no, porque Tanjiro tiene el pelo un tanto quebradito con chinitos en las puntas, así es que ahorita les digo cómo va a quedar. Entonces, aquí atrás vamos a hacer lo mismo. Comenzando desde atrás, vamos a ir acomodando cabellito por cabellito, amigas. De esta forma. Aprovechando que si por ahí ven algún hueco, pues con la segunda capa de cabello se va a cubrir ese hueco. ¿Ven? De esta forma nos va quedando. Y así vamos a ir pegando. En esta segunda capa vamos a dejar, ahorita les digo, 4 cabellitos. Estos 4 no los vamos a colocar con alfileres, van a quedar sueltos. Serían 4. Y vamos a acomodar todos los demás. El mismo cabello nos va a ir dando la pauta de en dónde va a quedar. Repito, dejan 4 cabellitos en la parte de enfrente. Muy bien. Aquí lo bueno es que acomodamos y reacomodamos como nosotros decidamos. Miren, estos nudos, estos se van a ir perdiendo allí. Voy a seguirlos acomodando. Muy bien, ya quedó la segunda capa, ya coloqué también la tercera capa de cabellitos, ya vimos cómo, así es que no hay ningún problema, es lo mismo, vamos acomodando. Aquí en esta ocasión, a ver, les digo que podemos acomodar y reacomodar como nos guste a nosotros. Voy a subir un poquitín mis alfileres para que se vean estos como rizos que tiene Tanjiro en las puntas de su pelo. Repito, acérquense una imagen para que la vean y acomoden como a ustedes les guste. En esta segunda capa también dejamos 5 cabellos libres.
Allí en la frente dejamos 5 cabellos libres que vamos a acomodar más adelante. ¿Ven? Así es como nos quedó el cabello. Vamos a comenzar a pegarlo con el silicón. No sé si ustedes estén acostumbradas a trabajar con silicón frío o caliente. Vamos a ir quitando los alfileres poco a poco. No los vayan a quitar porque pues entonces se nos va a olvidar cómo los habíamos acomodado, entonces no. Esta primer capa de cabello, esto va a ser a su gusto. Yo voy a pegar por completo el cabellito hasta la punta del cabello. Todos los de la capa de abajo lo voy a pegar hasta abajo. Ya las otras 2 capas voy a dejar la puntita libre para que se hagan esos como rizos. Pero aquí sí voy a pegar el cabellito completo, ven. Y una vez que ya lo tengo, lo coloco de esta forma, donde ya lo había puesto. Híjole, aquí por ejemplo, como a mí, ¿no? Híjole, se me salió un poco de silicón. Este es el momento de acomodarlo con su aguja, con un alfiler. Lo acomodan bien, bien ahorita que está todavía fresco y no pasa nada. Aquí una vez que ya lo perdieron por debajo del cabellito, ni se nota, porque si esperan a que se seque, sí se nota. Así es que este es el momento de, si se les salió un poquito de más, pues irlo perdiendo por ahí. Y de esta forma vamos a pegar cada uno. Les digo, van a ir quitando los alfileres poco a poco. Unos 2 o 3 alfileres y pegan. 2 o 3 alfileres y pegan. ¿Para qué? Para que no perdamos de cómo habíamos acomodado el cabello. Porque si desacomodamos todos los alfileres, al final no nos va a quedar un desastre. Así es que poco a poquito quitan unos 2, 3 alfileres y pegan. 2, 3 alfileres y pegan. Miren, aquí aprovechamos para que aquí había quedado un pequeño hueco. Pues lo pegamos y listo. Ahí se perdió ese hueco. Voy a quitar este alfiler de encima. Al fin ya vi dónde va y entonces ya voy a colocar este cabello. ¿Ven? Ustedes lo háganlo con más calma, esperen a que se seque muy bien para que no se les vayan a manchar los cabellitos. Si quieren coserlo, adelante también, obviamente sí se puede, claro, claro. Y así, miren. Y así nos va a quedar colocado. Ahora voy a pegar el cabellito que sigue encima, el que acabo de quitar de encima, lo voy a pegar. No voy a poner el silicón hasta abajo. Voy a dejar la puntita sin silicón para que se haga este rizo, vean. Para que este rizito se forme así bonito. Esto es a su gusto. Si quieren pegarlo hasta abajo, adelante. Les digo, acérquense una imagen de Tanjiro y coloquen el cabello lo más parecido a la imagen que ustedes tengan cerca. Y de esta forma va a quedar colocado el cabello de Tanjiro. Poco a poquito, miren, aquí quito 2 alfileres y voy a pegar los 2 cabellitos de aquí abajo y después estos de aquí arriba. Y de esta forma van a pegar ustedes todos los cabellos. Muy bien, ahora nos resta pegar estos cabellitos que van a ir aquí al frente de nuestro Tanjiro. Estos que dejamos libres son a propósito para acomodar el cabello. Vean, miren, con estos cabellos de la última capa vamos a cubrir esta parte de la coronilla. Los vamos a colocar hacia atrás. Miren, voy a poner alfileres para que vean ustedes cómo van a ir colocados. Si de aquí enfrente queda como ese bultito, está muy bien, porque ese como especie de bulto, como levantadito ahí en la orilla, nos va a ayudar para darle volumen al flequillo de nuestro muñeco. Miren, me acomodan muy bien como ustedes decidan. Es para cubrir esta parte de la coronilla y aparte, les repito, nos va a ayudar a dar volumen a el peinado de Tanjiro. Los alfileres simplemente son para acomodar a nuestro gusto. Repito, esta parte donde comienza, no la punta, sino donde comienza cada cabellito, va a quedar con cierto volumen, pero está bien. Eso es lo que pretendemos, que quede con ese volumen.
Miren, de esta manera va a quedar esta capa de cabello. Van a ver esos huecos, no importa porque los vamos a tapar, esos huecos con la segunda capa. Y ya cubrimos la coronilla y nos va a ayudar, repito, para dar volumen a el flequillo de Tanjiro. Voy a pegarlo, amigas, y seguimos con la otra capa. Miren, aquí ya lo pegué. Ahora estos 4 cabellitos que dejamos libres vamos a colocarlos de la misma manera, tratando de cubrir algún espacio que haya quedado, como aquí ven. Aquí en este hueco lo vamos a poner, vean. Ay, amiga, se me ensució un poquitín de silicón. Ustedes háganlo con cuidado y limpieza. Miren, así los vamos a colocar. Estos son 4, recuerden. Y no importa, no jalen demasiado, no importa que en la base de estos cabellos quede un poco con volumen. Eso es lo que andamos buscando. Así es que no jalen demasiado. No jalen demasiado. Vean. Así es como va a quedar. Vamos a ir pegando cada uno de los cabellitos. Esperen, voy a pegarlo para que vean ustedes y no quede ninguna duda. Vamos a poner el pegamento solo aquí en la mera orillita y ya lo vamos a colocar. ¿Ven? Solo en la orilla y colocan. Pero como no quiero que queden dudas, voy a pegarlo para que vean ustedes. Repito, en la base del cabellito, no lo jalen demasiado para que quede con un pequeño volumen. Miren, nada más van a colocar el pegamento, el silicón aquí en la mera orilla. No toda el cabellito, solo en la orillita y pegan. Y ahí quedó, amigas. De esta misma forma van a pegar los otros cabellitos que restan de esa capa. ¿Ven? Les digo que aquí les va a quedar un cierto volumen, pero es justo lo que andamos buscando, así es que no se preocupen. Acomodan el otro cabello y lo pegan. ¿Ven? Acomodan el otro y lo pegan. Y lo mismo van a hacer con el último cabellito. Ya va quedando. Voy a pegarlos, amigas. Voy a pegarlos y seguimos con la última capa. Muy bien, miren, esta última capa de cabello deben de colocarla como hacia la derecha, miren, hacia acá. Les repito, si tienen una imagen cerca de Tanjiro, ustedes van a ver que él se peina de esta forma. Como que de ladito, su peinado de Tanjiro es hacia la derecha, viéndolo de frente, miren. Acomoden cada uno de los alfileres hasta lograr el peinado que ustedes quieran. Miren, estos 2 últimos, bueno, yo no los pegué porque a mí me gustó así como se ve, miren. Solito se acomodó y la verdad que me encantó. Aquí dejé 2. En el otro Tanjiro hice lo mismo, miren. Es más, aquí miren, aquí fueron 3 los que dejé sin pegar. Con su manita ustedes los acomodan, como que los enroscan, los acomodan como ustedes quieran y solitos se acomodan. Yo no pegué esos, A mí así me gustó, solito se acomoda y se ve muy, muy bien. Miren. Bien, hacia un poquitín hacia la derecha y listo. Como ven, voy a pegar estos cabellitos. Pues es así como quedó Tanjiro, amigas. Si de aquí de la parte de la frente, miren, debe de quedar frentón, porque vamos a ponerle ahí su cicatriz, pero que no les quede aquí flojo, despegada esta parte. Miren, lo que hice, vean, voy a jalar un poquito, le puse silicón, miren, todavía no se seca y se ve, para que coloquen bien esa parte de la cabecita, no les vaya a quedar ahí flojo. Si quieren darle, ponerle un poquito de silicón y pegarlo. Y bueno, pues es así como llegamos al final de este tutorial. Más adelante vamos a poner la cicatriz que llevo aquí, los detalles de la ropa, el abrigo, y vamos a terminar a Tanjiro en el siguiente tutorial, que será solamente en unos 2 días. Bueno, muy muy pronto, espero que mañana, y si no, muy muy pronto estaremos terminando a Tanjiro. Una disculpa por la tardanza, cuídense mucho, nos vemos pronto y bye bye.